Muy buenas, de nuevo con vosotros. Soy Alfonso Carrascosa, científico del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que es una institución que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que, bueno, pues es donde trabajo en la actualidad, y parte de mi actividad tiene que ver con los contenidos que os voy a ir dando gracias a la generosidad de Mater Mundi y su interés por, bueno, pues de alguna manera dar a conocer información interesante o relevante que sobre todo nos ayude a construir nuestra fe, a sostenerla. Comparezco nuevamente ante vosotros básicamente por vuestra culpa, porque hace unos años, en 2019, que se celebraba el 80 aniversario de la fundación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues se nos ocurrió hacer una presentación de un librito, Iglesia Católica y Ciencia en la España del siglo XX, y la hicimos improvisada, pero aquello tuvo en un espacio muy corto de tiempo pues 50.000 visualizaciones, ya va camino de las 70.000. Y a mí aquello me sorprendió mucho. Me sorprendió porque jamás había hecho un material de estas características, o sea, una grabación para que la pudierais ver en el móvil o en casa tranquilamente, corta, acerca de los contenidos que habitualmente pues suelo transmitir o bien por escrito o bien en conferencias que duran pues una hora, y que ya pues hay que sentarse para verlas. Y bueno, tengo que deciros antes de que se me olvide que no estoy aquí hablando en nombre del Museo Nacional de Ciencias Naturales ni en nombre del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Estas coordenadas las he dado exclusivamente para que situéis que soy un científico en activo. Y además soy católico, y vivo mi fe en la Iglesia. Entonces, lo primero que quería comentaros es que, recordando aquella grabación de 2019, pues yo me encontré con la vocación de estudiar la religiosidad de los científicos españoles contemporáneos un poco de una manera fortuita, leyendo un libro titulado Leyendas Negras de la Iglesia, de un tal Vittorio Messori, un periodista, bueno, de un tal entonces, pero ya famoso, el famoso Vittorio Messori, que fue el primer periodista que entrevistó en la edad contemporánea, o sea, en estos tiempos, a papas. Entrevistó primero a San Juan Pablo II y luego pues, al recientemente fallecido Benedicto XVI. Y él básicamente en este libro, Leyendas Negras de la Iglesia, lo que venía era completar la información que se tenía sobre un conjunto de eventos históricos a los cuales se les había dado una lectura. Lo que pretendemos aquí en Mater Mundi con esta serie que hoy empezamos es completar la información de la que disponéis. Completar la información de la que disponéis. Es decir, ya adelanto de una manera clara y contundente y rotunda que la información que tenemos sobre la historia de la ciencia, sobre la historia de la ciencia española, es parcial. Es parcial. Y no vamos a decir que sea intencionadamente parcial, pero es parcial, es muy parcial. Se cuenta solamente una parte de los hechos que han acaecido, sobre todo en el siglo XX. Esto es absolutamente palmario, es decir, hay una serie de cosas que no se cuentan y que sistemáticamente se ocultan. Porque fijaos que en el siglo XX español, y ya vamos entrando un poco en materia, resulta que hay una cosa que ocurre, y es que el desarrollo científico, pues vamos a decir así, la Iglesia como institución, la Iglesia Católica como institución, no lo fomenta como lo fomentó en otras épocas, que era la institución la que, por ejemplo, pues no sé si sabéis que para que una universidad empezase a marchar tenía que firmar el Papa, porque las universidades en el Occidente las inventa la Iglesia Católica.
y hay una serie de gestiones que hay que hacer, y una de las insoslayables es el escribir el Papa una carta para que esa universidad empiece su actividad. ¿Qué ocurre con esto? Pues ocurre lo siguiente, y es que en el siglo XX no es tanto la Iglesia Católica, y sobre todo en España, como institución, la que fomenta la actividad científica, sino que lo hacen laicos, pero creyentes, laicos creyentes. Y son las figuras más relevantes del desarrollo científico en la España contemporánea. Pero no se habla de su religiosidad, no se habla. Es verdad que en parte porque se ignora si la tuvieron o no, pero yo me he encargado de estudiar personajes que los vamos a ir viendo y vais a sorprenderos seguramente del grado de fe que estas personalidades científicas reconocidas tuvieron. Y además, bueno, pues yo me he preocupado de documentar. Y estos laicos, pues ¿qué ocurre? Que generan instituciones ciertamente que no son propiedad de la Iglesia Católica. Generan instituciones como veremos, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, que es su inmediato antecesor, desarrollando su trabajo, pero sin renegar de su fe. A mí me gusta mucho cuando yo planteo este tipo de cuestiones y las personas que yo vamos a denominar, me voy a referir a ellas a lo largo de estos programas, laicistas, es decir, aquellos que quieren que la historia se cuente sin mencionar la religión, o como si la religión no hubiera existido, concretamente la religión católica en España, me dicen, hombre, es que nos estás hablando de épocas en las que todo el mundo era católico. Y digo, efectivamente, ¿me estáis dando la razón? Sí. Las épocas en las que todo el mundo era católico en España, el conocimiento científico se desarrollaba, el conocimiento científico se generaban universidades, se generaban instituciones científicas que todavía hoy están en pie, ya hablaremos de ellas. Por lo tanto, me estáis dando la razón, sencilla, simple y llanamente. Cuando todo el mundo era católico, no se dejó de investigar, no se dejó de hacer ciencia y no se dejaron de fundar instituciones científicas relevantes. Este pequeño aperitivo se enmarca dentro de un contexto un poco más amplio, que es un contexto que yo he encontrado definido con el paso del tiempo, una vez que me sumerjo en el estudio de la religiosidad de los científicos de la España contemporánea. Me encuentro con cuestiones muy interesantes y más protagonizadas por figuras egregias, eminentes de la Iglesia, ¿no? Concretamente San Juan Pablo II. San Juan Pablo II, en un momento dado, en 2002 concretamente, en una visita a Ad Limina que le hacen un conjunto de obispos, él hace una reflexión muy interesante que yo creo que es crucial para que entendáis un poco la clave de los programas que vais a ver. Concretamente, bueno, San Juan Pablo II es el Papa de la encíclica Fides et Ratio, que marca un antes y un después. Si recordáis, en ella dice que la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocerle a Él, para que, conociéndolo y amándolo, pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. También dijo San Juan Pablo II, Dios ha puesto en el corazón de todo hombre un anhelo que solo Él puede colmar. Y esto es muy interesante, un anhelo que es encontrarse con Él, conocerle a Él. Pues, como os decía, San Juan Pablo II, en esta visita ad limina de los obispos de las Antillas, habló de una nueva apologética, de que era necesaria una nueva apologética. Una apologética fundamentada en la razón, fundamentada en la veracidad histórica, por lo tanto en la veracidad científica, no inventada, no es un discurso ideológico lo que vais a ver en estos programas, no es una manera de establecer conexiones entre la filosofía y la religión, que es muy interesante. No vais a ver eso, vais a ver hechos concretos. Queremos ofreceros hechos concretos,
Y un poco, ¿por qué? Pues porque los hechos concretos nos pueden ayudar a entendernos con quienes no tienen fe. Hay una cosa detrás de toda esta programación que queremos ofreceros, y es la idea del atrio de los gentiles de Benedicto XVI. Un lugar de encuentro en el cual, sin hablar directamente de religión, pues intentemos ayudar a aquellos que no profesan la fe católica a interesarse por ella. Y para eso es fundamental y necesario descubrir que hay algo que no es cierto. Y es una frase que se nos repite como un mantra, que la Iglesia Católica es enemiga de la ciencia. Esto es falso de toda falsedad. Falso de toda falsedad. En esta visita al Límina de 2002, San Juan Pablo II llegó a decir textualmente: en un mundo donde las personas están sometidas a la continua presión cultural e ideológica de los medios de comunicación social y a la actitud agresivamente anticatólica de muchas sectas, es esencial que los católicos conozcan lo que enseña la Iglesia. Y yo añado, es esencial que los católicos conozcan lo que la Iglesia ha hecho, sea como institución, que es lo que más se conoce, sea a través de los laicos que formamos parte de la Iglesia Católica. Yo soy un científico que tiene fe. Dios me la ha dado y la Iglesia me ayuda a mantenerla, a vivirla, a disfrutar de ella. Y no tengo obstáculo alguno de ningún tipo para hacer crecer el conocimiento científico. De hecho, lo hago y soy un profesional de la investigación científica. Pues como yo, muchísima gente que además de hacer lo mismo que yo, llevo a cabo la fundación de organismos públicos de investigación de primera magnitud en el siglo XX, en la España contemporánea. Eso es lo importante. En este contexto de nueva apologética, a Vittorio Messori le preguntaron en cierta ocasión en una entrevista, ¿no? Pero oiga, ¿qué es la apologética, señor Messori? Y es interesante traer a colación lo que él contestó. Dice, la apologética es un discurso que defiende la razón humana, es la defensa de nuestro intelecto. Se trata de exponer las razones para creer. A los católicos se nos ha quitado la apologética. Es de hecho una especie de subdisciplina desde determinados sectores, incluso católicos, pues como minusvalorada, ¿no? Y es muy importante. Y es muy importante porque, por algo que decía el cardenal Giacomo Biffi, cardenal de Bolonia, en este libro tan famoso que os he comentado ya varias veces, Leyendas Negras de la Iglesia, de Vittorio Messori, en la introducción. Por eso es interesante dar razón de nuestra fe y que se conozca que hay científicos que tenían fe. ¿Por qué es interesante? Pues decía Giacomo Biffi que la retórica del diálogo, unas palabras muy interesantes, del diálogo a toda costa, un malentendido irenismo, no voy a entrar en definir lo que es una rara especie de masoquismo eclesial, parece inhibir todas las defensas naturales de los cristianos. O sea, los cristianos cuando nos sueltan que la Iglesia es enemiga de la ciencia, nos defendemos, nos lo tragamos, nos lo creemos. Yo he padecido esta situación. He llegado a creer que esto era cierto. Y cuando me he puesto a investigar, he visto que no solamente no es cierto, sino que es mentira, ¿no? Dice que el Espíritu Santo nunca deja de proteger a la esposa de Cristo, permanece siempre activo. El presente volumen, refiriéndose a Leyendas Negras de la Iglesia, es un conjunto de artículos de Vittorio Messori en los que se dan remedios providenciales. ¿A qué? A la situación que el cardenal Giacomo Biffi describe del siguiente modo. Cuando un muchacho educado cristianamente por la familia y la comunidad parroquial, a tenor de los asertos apodícticos de algún profesor o algún texto, empieza a sentir vergüenza por la historia de su iglesia, se encuentra objetivamente en el grave peligro de perder la fe. A mí lo que me llevó a cambiar de tercio en la actividad científica que he desarrollado, yo he sido en principio microbiólogo de alimentos y ahora me dedico a la historia de la ciencia, fue ver a mis hijos en la mesa hablar de las cosas que se decían
en los colegios. Ojo, colegios religiosos también, acerca de la compatibilidad ciencia-fe. O sea, que eran contrarias. Digo, pero hijos, ¿no veis que vuestro padre se gana la vida y tiene fe y es científico? Esto os tendría que bastar. Pero eso fue lo que me motivó para ir buscando elementos y hechos concretos. Insisto, no voy a hacer, no vamos a hacer con Mater Mundi en este conjunto de programas ningún tipo de disertación filosófico-teórica ni metafísica. Entre otras cosas porque yo no tengo formación filosófica y metafísica, pero es que no lo creo interesante, falta por hacer esto que os vamos a ofrecer, que es hablar de hechos concretos. Y vamos a empezar por el siglo XX español, el siglo XX español, que es sin duda alguna el menos conocido. Yo hay algo que digo y que ya está calando, y que ya me encuentro con retornos en los cuales, efectivamente, se me cite o no, eso está calando. Y es que si hay un país en la historia universal en el que se demuestre que ciencia y fe han sido compatibles, ese país se llama España. Ese país se llama España. Y lo vamos a ver. Y lo vamos a empezar viendo desde el siglo XX para atrás. Vamos a ir hacia atrás, hasta los orígenes del cristianismo en el suelo hispano, cuando España todavía no era España, sino una provincia romana, e incluso vamos a verlo durante el tiempo de ocupación romana propiamente dicha, tiempo durante el cual es verdad que no había cristianos, porque Cristo todavía no había venido al mundo, pero todo el mundo era creyente, eran politeístas. La fe era perfectamente compatible con la razón. La inmensa mayoría de los filósofos griegos eran creyentes en las deidades, por no decir la totalidad. El ateísmo es un fenómeno extraordinariamente reciente, por más que quieran hacernos creer que ya sus raíces son... No. Si aquí creer, lo que se dice creer, ha creído todo el mundo en algo, y sigue creyendo todo el mundo en algo. Entonces, por lo tanto, pues empezaremos hablando del siglo XX español, donde vais, yo creo que cuando menos a sorprenderos de la cantidad de material que hay interesante. Hablar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de la Junta de Ampliación de Estudios, y dejaremos apuntados los equipos fundacionales de ambas realidades. Hablaremos también de los equipos fundacionales de las universidades Complutense y Autónoma de Madrid, quiénes eran las personas, y finalmente proyectaremos que esto no fue el principio, sino que los ancestros de esta manera de hacer instituciones científicas de primer orden, instituciones hechas de la mano de católicos convencidos, pues no es algo novedoso que ocurra en el siglo XX, sino que es lo que venía ocurriendo en España a lo largo de toda su historia. Lo iremos viendo, os lo iremos contando.